¿Cuánto tardas en cambiar de tarea? Imagínate que estás investigando sobre un tema o que estás viendo un vídeo de productividad y necesitas empezar con alguna tarea, necesitas seguir con un trabajo o hacer un informe. Entonces te pones con esa segunda tarea, pero mientras sigues con eso, lo que estás haciendo es pensar todavía en la primera tarea. ¿Te pasa? Es como la inercia. La mente tiende a mantener un mismo pensamiento a menos que haya otro pensamiento más fuerte que le haga cambiar esa inercia. Pues bien, llevo toda la semana luchando contra esa inercia. Esta es la tercera semana del año y la tercera semana de mi reto de intentar ganar 50.000 euros este año con mis proyectos paralelos. Y en este vídeo te voy a contar cómo ha sido mi semana. Y bien, empezando por el horario, esta ha sido mi semana. Podemos ver que he tenido una semana mucho más regular que la semana anterior. Todos los días más o menos me he despertado a la misma hora, sobre las 7 aproximadamente, aunque el lunes me desvelé como a las 5:30, así que me puse a trabajar directamente. Y todos los días más o menos he mantenido el horario de comida entre las 2 y las 3. Es verdad que el jueves comí un poquito más tarde, pero el resto del día más o menos ha sido un horario mucho más regular. También he intentado cortar entre las 5:30 y las 6, aunque hubo algunos días, como por ejemplo el miércoles y el jueves, que se me fue un poquito más de las manos. Es verdad que el jueves tuve un problema con uno de los clientes que me obligó a estar un poquito más tiempo trabajando y al final, para intentar compensar esas horas de más con este cliente, estuve un rato más por la tarde terminando con otras tareas. Pero bueno, en líneas generales la semana ha sido mucho más regular que la semana pasada, así que estoy bastante contento con eso. Y luego, entrando un poco en los días, una de las cosas que no me ha gustado de esta semana es que el lunes prácticamente lo he dedicado por completo a los vídeos de YouTube. Resulta que el sábado y el domingo estuve preparando el vídeo y al final no me dio tiempo de terminar de editarlo. Así que estuve el lunes para poder editarlo y de hecho iba con un poco de prisa porque quería lanzarlo lo antes posible. No quería posponerlo otro día más y que fuera el martes cuando lanzara el vídeo. Así que al final el lunes tuve que romper el esquema de lo que había planteado y estar prácticamente todo el día con el vídeo de YouTube. Lo que sí mantuve fue lo de salir a caminar a correr, igual que el martes e igual que el viernes. El miércoles y el viernes ha estado lloviendo, así que al final se me hizo un poco más complicado salir. Luego el martes, para compensar el día anterior, que no toqué nada de mis clientes, estuve buena parte del día con mis clientes, aunque también estuve con la parte de los vídeos de YouTube. Al igual que el miércoles. El miércoles estuve con mis clientes por la mañana, los vídeos de YouTube, y luego fue alternando con el proyecto verde y formación para el mismo. Pero la parte de YouTube se ha mantenido más o menos presente todos los días. He estado viendo cosas, he estado mejorando algunos de los vídeos anteriores y tal, al igual que el jueves por la tarde y el viernes a última hora. Así que, dando una valoración global, la verdad es que la semana ha sido bastante más estructurada que la semana anterior, mucho más regular. Sin embargo, no estoy contento de las horas que le he dedicado a las cosas. Creo que le he dedicado muchísimas horas a YouTube. Y si nos vamos a ver cómo ha sido la semana, pero agrupada por proyectos, veremos que en esta semana, al igual que la semana anterior, he dedicado gran parte del tiempo a los proyectos. Unas 19 horas, 40 minutos para los proyectos, unas 4 horas a formación, que realmente esta formación es específica para uno de los proyectos, así que casi que lo contaría como un conjunto. 7 horas 29 segundos para mis clientes. Es verdad que es menos tiempo del que le dediqué la semana pasada, cuando uno de mis objetivos era dedicarle un poco más de tiempo a mis clientes. 4 horas más o menos a otras cosas, 3 horas y 20 en deporte, esto sí que lo he aumentado. Y para esta ocasión he separado mi proyecto de colaboración del de clientes, que hasta hace poco lo tenía todo junto, ahora lo he separado para tener más claro cuánto tiempo estoy dedicando a la colaboración. Necesito aumentar un poquito más esas horas, entonces una manera de hacerlo es separándolo, es teniendo esa contabilidad, llevando la cuenta de esas horas aparte. Entonces, bueno, son unas 7 horas y media para clientes, 1 hora y media para colaboradores y el resto. Ahora, en la parte de proyectos, ¿cómo se ha quedado? Pues la parte de proyectos para esta semana han sido casi 12 horas de YouTube, contando que todo el lunes fue para editar el vídeo de la semana pasada y horas sueltas a lo largo de toda la semana. Y luego para el proyecto verde he dedicado unas 7 horas 40 minutos aproximadamente. Aunque si sumo a las horas del proyecto verde las horas que he dedicado a formación, porque al final esa formación es sobre temas de React específico para el proyecto verde, se queda más o menos en unas 12 horas para YouTube y 11:50 más o menos para el proyecto verde. Está un poco mejor, sin embargo, me gustaría que esta parte de YouTube sea menor. Entonces, quedándome con las cosas positivas con respecto a la semana pasada, he tenido más regularidad de horarios,
He avanzado bastante con el tema de React, he estado aprendiendo bastante y tengo un nuevo método que contaré un poquito más adelante para poder registrar cosas de mi vida. Sin embargo, en las cosas que no estoy tan contento de esta semana es que YouTube me ocupa muchas horas, al menos más de las que me gustaría que fueran. También que he dedicado poco tiempo a mi cliente, siendo que era uno de los objetivos de la semana pasada. También que necesito dedicar más tiempo a la colaboración y que quiero despertarme un poquito más temprano. Me estoy despertando estos días a las 7 de la mañana, sin embargo me encantaría empezar el día a las 6. Por tanto, como me estoy acostando un poco más tarde, no estoy muy seguro de a qué hora me acuesto, una de las cosas que he empezado a registrar esta semana es a qué hora me estoy acostando y a qué hora me estoy levantando. De esta manera tendré una mejor visión de qué es lo que estoy haciendo y cómo puedo mejorarlo. Entonces, para tener un mejor control de todo esto, lo que hice fue diseñar un horario nuevo, pero esta vez especificando por días. De esta manera, mi semana ideal, porque al final esto es el ideal, lo que me encantaría alcanzar, aunque sé que no voy a llegar, es que todas las mañanas, de 6 a 8, esté con la parte del deporte. Esto incluye salir, correr, hacer deporte de fuerza, incluso ducharme. Es decir, de estas 2 horas aprovecharé 1,5, más o menos. Luego, estar media hora con la organización, planteando un poco qué es lo que quiero hacer para el día y revisando mis objetivos, y a partir de ahí empezar con la parte de proyectos durante 3 horas. Acto seguido, ponerme con los clientes durante unas 2 horas y media más o menos. A partir de ahí, de 2 a 3, almorzar y luego, dependiendo del día, dedicarle otras 2 horas a mis clientes o al proyecto de colaboración, haciendo esa separación por días, porque al final necesito bloques de tiempo un poco más grandes. Dedicarle 1 hora al día realmente no entra en profundidad. Así que prefiero dedicarle 2 horas, un día sí, un día no, para poder centrarme más en qué es lo que estoy haciendo. A partir de ahí, terminar el día con un poco de organización, ver qué es lo que he hecho del día y qué es lo que quiero hacer para el día siguiente, y media hora de leer entre las 5:30 y las 6. Es verdad que esta semana no he leído nada, era una de las cosas que quería hacer, pero al final no me he puesto por una cosa o por otra cosa. Y luego los viernes, a partir de las 3, ponerme a preparar las cosas para YouTube, al igual que el sábado. Intentaré el sábado despertarme un poco más tarde para poder descansar, pero a las 7:30 empezar con la preparación del vídeo, la grabación y la edición. Voy a intentar comprimir estas horas. Que por cierto, sobre la parte de YouTube, estuve revisando cuántas horas dediqué, no esta semana o la semana pasada, sino cuántas horas dediqué al vídeo de la semana pasada, contando lo que hice el sábado, el domingo y el lunes. Y resulta que al vídeo pasado le he dedicado unas 16 horas y media. Por tanto, para esta semana me gustaría que fuera un poco menos. He estado estructurando la parte de YouTube y me he propuesto hacerlo una parte el viernes y otra parte el sábado. Más o menos esto serán unas 9 horas, que es lo que quiero intentar, pasar de las 16 horas y media de la semana pasada a 9 horas con la parte de YouTube a lo largo de la semana. ¿Por qué? Porque al final el lunes tuve un día, a mi modo de ver, perdido. He empleado todo el día para una cosa que no era la que tenía planificada ese día. Por tanto, es una cosa que no quiero que me vuelva a pasar. Quiero coger y el lunes poder dedicarlo a lo que he planteado, no tener que estar recuperando trabajo del sábado y del domingo incluso en los que he estado trabajando para YouTube. Por tanto, quiero poder acotar mejor qué es lo que hago para este canal. Pero bueno, volviendo a la parte de organización, de cómo quiero que sea esta semana que viene, si resumimos todas las horas, todo lo que quiero hacer así, se va a quedar más o menos de esta manera. He dividido por un lado en qué quiero gastar las horas, por otro lado cuántas horas tengo programadas, pero también cuántas espero poder realizar. Porque al final estas son las horas totales, pero resulta que voy haciendo descansos a lo largo del día. Entonces las horas efectivas realmente de trabajo van a ser menos. Así que me gustaría dedicarle estas horas más o menos a las distintas áreas a lo largo de la semana y que los proyectos en conjunto sean unas 23 horas y media y que los clientes, aunando clientes y colaboraciones, sean unas 20 horas y media. Al menos esto es lo que me gustaría. Lo que creo que se va a quedar esto, pues creo que se va a quedar en unas 21 horas de proyectos más o menos, y unas 18 y media de clientes. Veremos a ver la semana que viene qué tal. Y luego, en resumen de las horas, serán unas 11 horas diarias programadas y unas 9 y 12 más o menos lo que haré cada día. Lo que se traduce en 61 horas a la semana, pero unas 53 y media efectivas. Probablemente se quede un poquito por debajo de las 53. Y yendo ahora a una de las partes emocionantes de la semana, como comenté la semana pasada, el domingo anterior fuimos al Tiger y estuvimos comprando distintas cosas. Pues resulta que una de las cosas que compró mi novia fue una libreta que preparó para mí. Está con el tema de los bujos y ha preparado un bujo para mí, que es este de aquí. Para esto empleó un día completo de trabajo en poder rellenarlo y hacer todas las páginas y todos los trackers para que yo pudiera ir organizándome la semana. Entonces ha creado un registro para todo el año,
uno para que pueda escribir cosas y vea el calendario, un vision board de cosas que me gustan y cosas que me emocionan, un mood tracker para poder traquear cómo me siento, aunque todavía no he empezado a rellenarlo, otro para los libros y poder registrar cuánto estoy leyendo, todavía no he empezado, otro para llevar un registro del peso a lo largo de todo el año, semana a semana, uno para tener presente los cumpleaños de la gente importante para mí, otro para poder escribir los regalos que quiera hacer. Y el último, que me parece muy interesante, es un tracker de hábitos para el mes de enero, para que pueda traquear lo que como, las veces que corro, las veces que hago ejercicios de fuerza y cuándo ando. Que si os fijáis, hay 3 días, este de aquí, aquí y aquí, que he hecho un perfect, que he conseguido hacer las 4 cosas en el mismo día. Y también puedo registrar cuántos pasos doy en ese día. Cambiando de nuevo y yendo a la parte del proyecto verde, estas son todas las actividades que había planteado la semana pasada y las fechas que me había estipulado hacer en la semana pasada. Pues bien, de estos plazos hay muchos que no he cumplido, principalmente porque el lunes al final lo tuve que dedicar a lo del vídeo de YouTube, pero hay otras que más o menos he cumplido. Sí tengo ya la estructura de la web, la interfaz, el menú de navegación, el routing, y tengo también la parte de login y de registro. Y la parte correspondiente de la API del backend lo tengo medio desarrollado. Me falta todavía la base de datos y la recuperación. Sin embargo, estoy haciendo ya la parte de autenticación y manejo de sesiones correctamente. Así que tengo bastante avanzado de esto. Pero como las fechas han cambiado, he hecho una segunda estimación. Así que la parte de los usuarios espero poder terminarla entre el 19 y el 22 de enero y al día siguiente, el día 23, hacer la parte de recuperación de contraseñas, así como la parte de las notificaciones por correo. Y ya a partir de ahí, el 24, que sería el miércoles, me gustaría empezar con la parte de configuración, que es una de las partes más importantes junto con la del componente principal. Con esta parte de configuración estaré entre el 24 y el 26, al igual que uniendo esa parte con el área de usuarios. Así que si me doy prisa, calculo que para el día 26, es decir, el viernes de la semana que viene, podré tenerlo todo terminado. Ahora bien, probablemente se me vaya un poquito de las manos, no esté hasta el 26, sino que esté hasta un poco de la semana que viene, aunque voy a intentar apretar y tenerlo todo para el viernes que viene. Y bueno, repasando mis objetivos de la semana pasada, lo de ser más estricto con los horarios, creo que lo he conseguido, no es perfecto, pero lo he conseguido, pero lo que no he conseguido es echar más horas con mis clientes, que al final, de hecho, he echado un poco menos. Entonces, esto va a ser una de las cosas que intente mejorar para la semana que viene. Por tanto, va a ser uno de mis objetivos, echar más horas a mi cliente, a la vez que ganar velocidad con YouTube. Eso creo que es fundamental porque me está ocupando más sitio del que me gustaría y me resta tiempo de otras actividades. Y también me gustaría empezar a leer. He puesto a leer más, pero me gustaría empezar a leer porque este año todavía no he empezado. Además, una de las cosas que me he dado cuenta con la parte de YouTube es que al haberme tirado todo el lunes prácticamente en exclusiva editando el vídeo de YouTube, me he tirado el resto de la semana con eso en la cabeza. El martes eché un rato con la parte de YouTube, el miércoles también eché otro rato, incluso el jueves a última hora estuve haciendo cosas, estuve revisando cómo iban los vídeos, estuve mejorando las descripciones, estuve poniéndole capítulos a los vídeos anteriores pensando cómo voy a hacer con este vídeo y al final eso hace que no me concentre del todo con ninguna de las otras actividades porque tengo ese run todavía de las cosas que quiero hacer en YouTube. Y esto me lleva a reflexionar sobre el coste de transición entre tareas, es decir, el tiempo que tardas desde que terminas una tarea hasta que eres capaz de empezar con otra tarea de manera plena. Siempre estarás acordándote un rato de lo que estabas haciendo y te costará un poco dejar de hacer eso y centrarte plenamente en la próxima tarea. Eso lo que hace al final es que estés más estresado, que tengas más ansiedad, porque quieras poder aprovechar mejor el tiempo y no eres capaz porque no dejas de pensar en lo que estabas haciendo y que por tanto seas menos productivo. Y también me he dado cuenta de una cosa, que a más tiempo estás con una tarea, más difícil va a ser transicionar. Por ejemplo, estás un par de horas o 3 haciendo algo, cambiar de tarea sí cuesta un poco, pero más tiempo estés, más te va a costar. Por ejemplo, dedicarme un día en exclusiva a estar con el vídeo de YouTube hace que el resto de la semana esté todavía pensando en ese vídeo de YouTube. Y en otras ocasiones me ha pasado que si he estado semanas haciendo una tarea, el coste de transición no sea simplemente de horas o días, sino incluso de meses. En mayo del 2022 estuve muy centrado con algunos proyectos y eso hizo que al cambiar de proyecto mi productividad bajara. Y bajara tanto que no la recuperé hasta noviembre de ese mismo año. O incluso en mayo del año pasado estuve tan saturado de algunas actividades
que al dejar esas actividades mi productividad cayó y cayó bastante. O incluso en la parte de octubre de este año pasado. En ese momento terminé varios proyectos gordos con clientes y lo que sucedió es que ese centrarme tanto en una actividad hizo que poder pasar a otra actividad me costara muchísimo y que mi productividad general cayera. Sin embargo, es algo que me he dado cuenta que soy capaz de controlar un poco mejor con el tiempo. Lo que hoy en día me supone poco tiempo poder transicionar, hace un año o 2 años me habría supuesto días en poder cambiar de una actividad a otra actividad. Sigo cayendo en lo mismo, pero creo que estoy mejorando poco a poco. Y una de esas cosas que me ayuda es precisamente hacer estos vídeos, hacer estas revisiones semanales, pensar en lo que he hecho a lo largo de la semana y de lo que quiero hacer la próxima semana, hace que tenga más presente el marco general, no tanto la tarea en particular. Porque cuando te metes muy de lleno en una única cosa, lo que acaba sucediendo es que te olvidas de las demás. Y creo que el punto está en meterte en profundidad en lo que quieres hacer, sin embargo no olvidarte del resto de las cosas. Cuando solamente te centras en una cosa, cambiar de ahí a las demás cuesta muchísimo. Además, creo que también es importante priorizar, el tener claro qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las cosas que tienes que realizar esta semana y no perder la vista de ellas. Que aunque estés con una actividad necesitas dedicarle tiempo al resto y no tener la mentalidad de querer recuperar las horas perdidas. Sí, por ejemplo, este lunes he estado muchísimo con el tema de YouTube, pero si hubiera querido recuperar todas esas horas con la parte de clientes o con la parte de mis proyectos, al final, ¿qué habría pasado? Que me habría quemado de haber intentado echar más horas todas las semanas para suplir las que no hice el lunes. Y al menos para mí, una de las cosas que más me ayudan a no tener esa ansiedad de querer recuperar el tiempo, porque al final a más ansiedad tengas por recuperar ese tiempo perdido, peor lo vas a hacer y más te va a costar cambiar de actividad, es pensar que puedo hacerlo a la velocidad que quiera. Simplemente me siento delante del ordenador, delante de la libreta y pienso, vale, tengo que hacer esto, pero da igual a la velocidad que la haga. Lo importante es hacerlo, no que lo haga más rápido o que lo haga más lento. Simplemente sacar el trabajo adelante. Y al final eso hace que te sientes y simplemente hagas. Que te quites esa presión de tengo que hacer esto, tengo que hacerlo este tiempo, tengo que hacerlo esta hora. Por eso para mí la planificación es muy complicada. Si establezco que tengo que hacer X actividades este día concreto a esta hora concreto, puede que resulte que al final no se cumpla y que lo haga más tarde o que tarde más de lo que me había previsto. Y eso lo único que me genera es presión, es ansiedad por tener que terminarlo sí o sí, cuando son plazos que me he impuesto a mí mismo, no son fechas de entregas inamovibles. Entonces me resulta más fácil simplemente sentarme a hacer y ganaré velocidad a medida que vaya haciendo esa tarea, no cuando quiera ganar velocidad. Por eso creo que lo mejor es intentar hacerlo a tu ritmo e intentar hacer las cosas con la mayor previsión posible. Si tienes que hacer algo para una fecha determinada, empezar lo antes que puedas. Si vas con tiempo de sobra, oye, genial, podrás dedicarte a hacer cualquier otra cosa, tendrás tiempo para otros proyectos. Pero a medida que se acerque la fecha límite y tengas que hacerlo sí o sí por presión, y eso te va a hacer menos productivo debido a esa ansiedad. Y para sacar mejor el trabajo diario, lo ideal es tener mejores horarios, es decir, horarios más adaptados a tu realidad y a tus rutinas. Así irás siempre más holgado con tus trabajos, te darás menos maratones y serás capaz de mantener tu productividad en el tiempo. Y si tienes curiosidad, te dejo aquí el vídeo de la semana pasada. Muchas gracias.